El cielo de Indiana era de un azul brillante, ni una sola nube oscurecía la cúpula celestial en las ramas de los árboles. Los pájaros cantaban entre las hojas en ciernes y los azafranes florecían narcisos y narcisos. Parecía como si toda la naturaleza se hubiera unido en una siniestra conspiración para reírse de mi tristeza. Me subí al asiento trasero del auto de mi hijo y salimos lentamente del cementerio. Sally se dio la vuelta en su asiento y me miró con simpatía. Se estiró por encima del asiento y me apretó la palma de la mano. Fue una ceremonia hermosa. Señor Moore. Sé que la mía también lo sería. Me encantó, no dije nada en respuesta. Maddie era una persona feliz y amante de la naturaleza, o al menos lo había sido hasta que Grace se fue. Ese Terry me miró y pude ver que sus ojos también estaban llenos de lágrimas, pero estaba haciendo todo lo posible por ser amable. Sally tiene razón, papá y mamá querrían que fuera como hoy. Sabía que tenían razón. La primavera era la época favorita del año de Maddie. Creo que si tuviera que irse, sería el momento que elegiría, pero eso es un débil sé. Consuelo cuando has. Acabo de enterrar el esposa que amaste durante 35 años. Terry estacionó frente a nuestra casa y él y Sally entraron a la casa. Me hundí pesadamente en el sofá. Me miraron ansiosamente. ¿Has escuchado algo sobre Grace? Le pregunté. Terry miró al piso. No, no. Palabra asentí, estaba seguro de la respuesta, pero no pude resistirme a preguntar en el silencio que siguió. Terry se movió inquieto y luego preguntó, ¿vas a estar bien, papá? ¿Cómo respondes eso? Me pregunté a mí mismo, nada estará bien nunca, pero puedo no le digas a mi hijo que eso solo aumentaría su ansiedad por mí y que él tiene su propio dolor con el que lidiar. Estaré bien. Le dije que sería bastante extraño vivir aquí sin ella, pero planeo estar ocupada y eso lo hará. Ayuda, eso es bueno, papá, respondió Terry. Mira, tenemos que alejar a Lance de la niñera, pero si necesitas algo, lo que sea, por favor llámame. Me levantaré para despedirlos. Asentí con la cabeza. Ustedes dos cuidarán bien de mi nieto, les dije mientras se iban. Me quedé mirando la casa que Maddie y yo habíamos compartido durante tantos años, que estaba llena de recuerdos, algunos buenos, otros no tan buenos, pero siempre había estado lleno de vida y ahora no tanto. Todavía había luz afuera, pero la luz que entraba por la ventana parecía perder su intensidad a medida que avanzaba hacia el interior. Me senté de nuevo y comencé a disfrutar de mis recuerdos. Mis pensamientos se fueron. Volviendo a cuando compramos esta casa hace todos esos años, la verdad es que era demasiado grande y cara para una pareja joven que recién comenzaba, pero nos enamoramos del lugar tan pronto como lo vimos y no nos quedaba nada por hacer. Sacamos todos nuestros ahorros del banco y mi padre me prestó suficiente dinero para el pago inicial, pero incluso así, el pago mensual era más de lo que podía manejar de manera segura, así que Maddie fue a buscar un trabajo. Tuvo suerte y encontró uno en el departamento de desarrollo del Museo de Arte de la ciudad. Siempre había sido buena en la comunicación tanto escrita como verbal y con su amor por el arte era perfecto. Supongo que podríamos decir que éramos pobres, nos quedaba muy poco dinero cada mes después de pagar la hipoteca y los servicios públicos, pero no nos importaba, estábamos locamente enamorados y en camino al sueño americano. Puede que no hayamos podido salir a cenar al cine, pero lo compensamos, como era de esperar. Maddie quedó embarazada de Terry el segundo año después de que nos instalamos en nuestro nuevo hogar. Fue un parto difícil. MD estuvo de parto durante 18 horas, pero luego tuvimos esta maravillosa nueva vida en nuestros brazos y todo fue maravilloso. Terry fue un buen bebé, durmió toda la noche. La noche durante 6 semanas no tuvo cólicos ni los problemas que tienen muchos recién nacidos. A medida que crecía siguió mostrando la misma buena salud y disposición feliz, tanto que Maddie no tuvo miedo de volver a trabajar cuando Terry tenía 9 meses. El museo habló tan bien de ella que la mantuvieron en el trabajo, por lo que la transición fue fluida. Tener un bebé en la casa ciertamente limitó nuestra vida personal, pero solo un poco. Todavía hacíamos el amor a menudo una vez que Terry comenzó a dormir toda la noche y siempre que Maddie tenía que hacerlo.
ir a uno de sus viajes a otras ciudades para recaudar fondos. Ella regresaba a casa frenética, sabía que no dormiría mucho la primera noche que regresara. Terry llegó bastante temprano en nuestro matrimonio, pero el siguiente todavía estaba a 5 años de distancia. Maddie quería esperar. Parte de su decisión se basó en el éxito que estaba teniendo en su trabajo. Había sido promovida a jefa de desarrollo por entonces. A ella le encantó todo: trabajar con donantes de financiación colectiva, planificar eventos de recaudación de fondos y llevar a cabo una campaña anual de recaudación de fondos, pero también creo que el parto de Terry fue tan aterrador que simplemente no estaba lista para pasar por eso nuevamente en un futuro cercano. La verdad es que no lo hicimos. Incluso lo intenté cuando Maddie quedó embarazada, pero como todo ginecólogo sabe, los bebés nacen cuando quieren nacer, independientemente de las intenciones de sus padres, y así Grace nació casi exactamente 5 años después de Terry, pero a diferencia de su hermano y a pesar de su nombre, Grace fue un desafío desde el principio. Nacimiento lloró cuando nació y nunca pareció parar excepto por el sueño que venía ocasionalmente y brevemente. Estábamos secretamente orgullosos de lo bien que estaba Terry y de lo fácil que era el bebé. Grace nos humilló, lloró, expectoró, tuvo diarrea y luego lloré muchas veces más. Estábamos al borde de un colapso, pero de alguna manera lo logramos, manteniendo nuestra cordura y nuestro matrimonio intactos. Creo que Maddie lo tuvo más difícil que yo. Por alguna razón Grace parecía comportarse mejor. No hay nada mejor que eso. Cuando la sostenía en mis brazos la alimentaba o le cambiaba la ropa, pero cuando Maddie la recogía, la bebé Grace luchó, lloró y en general se comportó peor. Tenía casi 9 meses cuando comenzó a dormir toda la noche. El pediatra nos dijo que algunos bebés son más difíciles que otros. Si eso fuera cierto, Grace debería haber sido el modelo de una niña difícil. A medida que crecía, nos dimos cuenta de que su personalidad era muy diferente a la de sus hermanos, mientras que Terry era tranquilo y rápidamente se sumergió en sus propios asuntos. Grace estaba constantemente activa, a menudo cambiando de una cosa a otra, exigiendo atención y distraída por otra cosa. Cuando cumplió 2 años, aprendimos que el verdadero significado de los 2 terribles peores parecía que no superaría esta etapa incluso cuando cumplió 3 años o más. No se convirtió en su palabra favorita y demostró ser voluntariosa y flexible. ¿Estás seguro de que trajimos a casa al bebé correcto? El médico del centro de maternidad me preguntaba por las noches cuando Grace se mostraba inusualmente difícil. Otra diferencia sorprendente entre nuestros 2 hijos fue su desempeño en la escuela desde el principio. Terry demostró la necesidad de lograr algo que a menudo es inherente a los primogénitos, como solía decir mi padre. Trataba a la escuela como a un cerdo. No era un genio, pero estudiaba bien, siempre con diligencia y todos los profesores lo elogiaban cuando íbamos a las conferencias de padres y maestros. Grace por otra parte era una estudiante indiferente. Esto no quiere decir que fuera lenta, de hecho era muy inteligente, quizás en algunos aspectos incluso más inteligente que Terry. Si un tema le interesaba se entregaba a él sin reservas, obteniendo a menudo la nota más alta. Pero no tenía ni interés ni paciencia para las materias que no le gustaban y era casi imposible lograr que les dedicara tiempo y energía. Como resultado, se destacó en algunas áreas pero fracasó en todas las demás, lo que redujo drásticamente su desempeño académico general. Maddie y yo temíamos el momento en que Grace llegaría a la adolescencia y nuestros temores estaban bien fundados. La rebeldía e independencia que había ardido en ella cuando era niña se convirtió en una llama furiosa cuando cumplió 13 años y había empeorado. Desde entonces ella actuaba desafiante, descarada y a menudo desobedecía. Una vez cuando la estábamos castigando a los 16 años, se escabulló de su habitación, tomó uno de nuestros autos con permiso y salió a beber y bailar con sus amigos. Cuando llegó a casa a las 3 de la mañana estaba tan borracha que apenas podía mantenerse en pie. Pero de alguna manera se las arregló para hacerlo. Llegó a casa sana y salva con el auto. Supongo que el Señor realmente cuida de los borrachos, los tontos y los niños. Grace llegó a la graduación y, aunque ciertamente no se destacó en sus estudios, recibió su diploma de escuela secundaria. El diploma no ayudaría. Ella entró a Harvard,
pero al menos tuvo la oportunidad de ir a un community college y posiblemente transferirse a una mejor escuela después de su segundo año, al menos ese era nuestro plan, pero sus éxitos nos llevaron a una falsa sensación de optimismo poco después de la graduación. Grace y mi madre tuvo una gran pelea. Yo no estaba presente cuando empezó, así que no sé quién lanzó el primer golpe verbal, pero escuché gritos y entré a la habitación justo a tiempo para escuchar a Maddie gritar: «Soy tu madre y no toleraré esto». Falta de respeto de tu parte, jovencita, a lo que mi hija respondió con un igualmente fuerte: «No eres mi madre, eres una perra». Maddie y yo estábamos atónitas, pero antes de que cualquiera de nosotras pudiera reaccionar, Grace estalló en lágrimas y corrió escaleras arriba para en su habitación. Escuché el portazo, pero cuando probé la perilla estaba cerrada con llave. Sabía que podía abrir la puerta con la llave maestra, pero yo pensé que era mejor esperar que entrar en una pelea de inmediato. Ahora desearía haber elegido la otra opción. No veríamos la gracia por el resto del día, lo cual fue bueno porque Maddie estaba casi histérica. Tuve que poner toda mi energía en consolarla y calmarla lo mejor que pude. Grace no apareció para la cena, así que pensamos que estaba hablando por teléfono con sus amigas sobre lo mal que la trataban sus padres después del episodio del auto robado. Hice una regla: mantenga todas las llaves del auto en nuestra habitación y revíselas antes de acostarse. No dormí bien y me levanté 2 veces durante la noche para asegurarme de que Grace todavía estuviera allí. En algún momento después de la medianoche, caí en un sueño intranquilo cuando finalmente me desperté a la mañana siguiente. Lo primero que hice fue caminar por el pasillo y revisar la habitación de Grace. Aliviado de ver que su puerta todavía estaba cerrada, me giré para regresar a nuestro dormitorio, pero algo me hizo verificar 2 veces y cuando probé la perilla de la puerta, se abrió. Su habitación estaba tan caótico como siempre fue, pero Grace no estaba en su cama. Rápidamente corrí escaleras abajo y revisé el resto de la casa. Grace no estaba allí y luego salí al garaje para asegurarme de que los autos todavía estaban allí, estaban en su lugar. Regresé a la casa para despertar a Maddie y contarle lo que había descubierto cuando de repente noté mi billetera en la mesa en la sala de desayunos. Estaba segura de que la había dejado en el tocador la noche anterior. Abierta. Al abrirla descubrí 2 cosas: había retirado $500 del banco a principios de semana y ahora había desaparecido. Entonces vi una nota doblada donde estaban las facturas. Habían sido. Reconocí los garabatos de Grace: «Lo siento, papá, tomé el dinero, te lo devolveré algún día». Rápidamente agarré mi teléfono y llamé a la policía. «Quiero denunciar a una persona desaparecida». Le dije al sargento que quería saber su edad y cuánto tiempo había estado desaparecida. Cuando le dije que tenía 18 años y que solo había estado desaparecida unas horas, él me explicó con voz cansina que era una adulta y podía ir y venir cuando quisiera y en cualquier caso no podía ser considerada desaparecida si había estado ausente durante más de 24 horas a menos que hubiera evidencia de un crimen. Decidí no mencionar el dinero. Grace había tomado en medio de mi conversación a Maddie, quien bajó las escaleras y, captando la esencia de la discusión, comenzó a tirar frenéticamente de mi manga tratando de averiguar qué pasaba. Saqué una nota de Grace y se la tendí. Cuando la leyó, ella estalló en lágrimas. Me volví hacia el teléfono otra vez. «Mire, Sarge, no sé si tiene un hijo o no, pero si lo tuviera y él o ella saliera corriendo así, ¿qué haría?». Hubo una pausa y su voz perdió su aburrimiento y se volvió humano. «Lo primero que haría sería llamar a todos sus amigos y ver si alguno de ellos sabe dónde podría haber ido. Si eso no da ningún resultado, revisaría la terminal de autobuses para ver si tomó algún autobús. Muchos fugitivos hacen eso porque es barato y no hay problemas en el camino, y si aún no lo has hecho, intenta llamarla a su teléfono celular. Si no responde, déjale un mensaje». «Eso es lo que yo haría». Le agradecí y colgué. Me preguntaba si podría tener un hijo de la edad de Grace. Llamé al celular de Grace y fue directo al buzón de voz. «Grace», le dije lo más calmadamente que pude dadas las circunstancias, «por favor ven a casa, tengo mucho miedo por ti, niña. Si no puedes venir a casa, iré a buscarte donde sea que estés. Si no quieres venir a casa, al menos llama y haznos saber que estás bien, por favor, bebé. Mami y yo te amamos mucho y estamos muy asustados, bebé, por favor». Maddie y yo comenzamos a llamar a todos los amigos de Grace que podíamos recordar. Nadie sabía a dónde podría haber ido e incluso si lo hicieran, nadie lo admitiría. Llamamos a Terry, que para entonces ya se había graduado de la universidad y tenía una esposa,
pero tampoco habíamos sabido nada de él. Terry y Grace no eran cercanos, pero eran más cercanos entre sí que ella. Nos prometió avisarnos inmediatamente si tenía alguna noticia. Luego fuimos a la estación de autobuses con la esperanza de que ella todavía estuviera allí, pero no estaba y ninguna de las personas en las taquillas recordaba haber vendido un boleto de ida a un joven de 18 años. Niña de 24 años. Los siguientes días se convirtieron en una pesadilla. Después de las 24 horas asignadas informamos oficialmente que Grace había desaparecido. La policía nos advirtió que no podía obligarla a regresar a casa ya que era mayor de edad, pero prometió encontrarla de todos modos. Aprendimos sobre el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados y registramos a Grace allí. Aprendimos sobre grupos de apoyo formados por padres de niños desaparecidos. Nos horrorizamos al saber que cada año se añaden unos 850.000 nombres nuevos a la lista de niños desaparecidos, casi 2/3 de ellos niños menores de 20 años, pero también nos enteramos de que cada año se eliminan casi tantos nombres como personas que regresan a casa o que son eliminadas de la lista. Nos dio esperanza. Me comuniqué con una agencia de detectives para ver si podían ayudar. El agente con el que hablé fue muy comprensivo, pero no muy tranquilizador. Indianápolis está rodeada de ciudades importantes dentro de un radio de varios cientos de millas en todas las direcciones y cada una tiene un número significativo de fugitivos y personas sin hogar donde podría desaparecer. Incluso si supiéramos dónde ha ido, nos resultaría difícil localizarla si no quiere que la encontremos. Seré honesto contigo, no nos gusta aceptar casos como este. Esto es porque rara vez tenemos suerte. Si yo fuera tú, seguiría haciendo lo que estás haciendo ahora. Las posibilidades de que la encuentres de esa manera son tan buenas como las de cualquiera de nosotros. Salí de su oficina alarmado y desanimado. Unos 2 meses después de la desaparición de Grace estaba trabajando en mi oficina cuando sonó mi teléfono celular. Hola, respondí, pero todo lo que escuché una voz femenina irritada. Papá, Grace. Grité, ¿dónde estás, nena? ¿Estás bien? Estoy bien, papá, respondió. Estoy en un lugar seguro. No quiero que te preocupes por mí. Ven a casa, Grace. Supliqué. Oh, dime. Yo dónde estás y vendré a buscarte. No puedo, papi. Ella dijo que es demasiado extraño. Me quedaré donde estoy. Oh, nena, por favor, ven a casa, mami, y te extraño mucho. Lo siento, papi, no puedo. No mires, solo quería que supieras que estoy bien y que no tienes que preocuparte por mí. Te llamaré de nuevo cuando pueda. Y con esas palabras se fue. Salí del trabajo y conduje hasta el museo para ver a Maddie. No me atreví a decírselo por teléfono cuando entré a su oficina. Maddie me vio y me apretó la mano. Su boca, sus ojos abiertos de miedo. No, son buenas noticias, dije apresuradamente, acabo de recibir una llamada de Grace. Ante esas palabras, Maddie puso su cabeza sobre la mesa y comenzó a sollozar. Me acerqué y la abracé. Cuando se recompuso, le dije. ¿Qué había pasado y qué había dicho Grace? ¿Pero cuándo volvería a casa? Maddie preguntó que tenía que volver a casa, cariño. Ella dijo que estaba en un lugar seguro y que se quedaría allí por ahora. Dijo que era demasiado extraño para ella volver a casa ahora mismo. Ahora Maddie empezó a llorar de nuevo. Me odia, sollozaba, la alejé y ahora está en mí. No, cariño, no, está confundida e infeliz y ninguno de nosotros sabe lo que realmente está pasando con ella. Tienes que dejar de reprenderte a ti mismo. Esa discusión que tuviste con ella no fue la razón por la que se fue solo un síntoma de su confusión. Tienes que creer eso. No creo que Maddie creyera mi hipótesis, pero se calmó y los dos pudimos consolarnos con el hecho de que nuestra hija estaba viva. Y parecía estar bien. Esto moldeó el resto de mi vida. Cada pocos meses Grace. Llámame y asegúrame que estaba bien. Nunca pidió dinero, nunca me dijo dónde estaba y nunca aceptó volver a casa, sin importar cuánto le rogué. De vez en cuando, Terry me dejaba saber que ella lo había llamado y siempre con un mensaje similar, pero ella nunca llamó a Maddie y aunque traté de restarle importancia a lo obvio, sabía que Maddie siempre se ofendía porque su hija no hablaba con ella. Nunca reconciliamos esta situación, pero después de unos años llegamos a un acuerdo sobre que nuestra hija no quería hablar con ella.
No nos quería en su vida y no había nada que pudiéramos hacer al respecto. Aún nos preocupábamos por ella, especialmente cuando los espacios entre llamadas se prolongaban más de lo habitual, pero sin importar dónde estuviera o qué estuviera haciendo, estaba a salvo hasta donde podíamos. Podía decirlo y nos aferramos a esa creencia por el bien de nuestra propia salud mental, pero nuestra relativa tranquilidad no duró mucho. Un día surgió una nueva amenaza. Maddie llegó a casa de una mamografía de rutina con noticias inquietantes. El médico había descubierto un tumor. ¿Quiere que lo haga? Hice una biopsia y me dijo que sentí un sudor húmedo mientras trataba de asegurarle que probablemente no era nada. Cariño, hoy en día tienen que revisar todo para protegerse, ya verás, le dije abrazándola, pero no creo que ella creyera en mis palabras más de lo que yo mismo lo hice. De alguna manera, Maddie y yo nos habíamos convertido en personajes de una antigua tragedia griega y los dioses parecían estar de un humor particularmente vengativo. Mi sensación de fatalidad se intensificó cuando recibimos los resultados del laboratorio de patología. El tumor era maligno con células cancerosas poco diferenciadas. Un examen más detallado reveló que el cáncer se había propagado al sistema linfático. Estaba devastado, pero sabía que tenía que ser fuerte por MTY porque ella necesitaría toda la fuerza que pudiera conseguir. Lucharemos contra esta enfermedad. Le dije que no es una sentencia de muerte, muchas mujeres pasan por eso y viven felices para siempre. El oncólogo de MTY era una persona inflexible, vamos a luchar contra ella. Para tratar esto agresivamente, nos dijo que no quería adoptar un enfoque gradual y correr el riesgo de que esta cosa se nos escapara de las manos. Cuando supimos lo que significaba la palabra agresivo, Maddie se puso pálida y pensé que me iba a desmayar por un momento. Al enfrentarnos a una mastectomía y a la extirpación de ganglios linfáticos seguida de quimioterapia y radiación, ambas lloramos. ¿Cuándo? Llegué a casa del consultorio del médico y lloré nuevamente cuando tuve que llamar a Terry para informarle que el siguiente acto de nuestro pequeño drama tenía escenas de oscuridad y luz. La luz vino de los grupos de apoyo a los que nos unimos y el apoyo de nuestros amigos. Empatía y la comprensión nos ayudó a aguantar y mantener el ánimo, pero la cirugía y el tratamiento posterior fueron muy sombríos. Pero cuando los dioses están enojados con los mortales no pueden ser apaciguados con actos de coraje y demostraciones de optimismo. Cuando supimos que el cáncer había hecho metástasis a otros órganos, Maddie perdió la voluntad de luchar. No quiero pasar por más cirugías, me dijo, no quiero pasar por más quimioterapia o radiación, ya terminé. Le rogué y le supliqué que no se rindiera, pero ella se mantuvo firme y no podía culparla. Vi lo débil que estaba después de la cirugía, lo mareada que estaba por los químicos tóxicos que le inyectaron en el cuerpo y nadie podía culparla por no querer seguir adelante con esto con muy pocas posibilidades de éxito. Pensé que podría haber otro factor aquí, aunque no quería mencionarlo. Tenía miedo de que Maddie vio su cáncer como una especie de castigo por lo que le había pasado a Grace. Maddie nunca había dicho nada parecido, pero no pude evitar preguntarme si esa era parte de la razón por la que se negaba a recibir más tratamiento. Una vez que detuvimos el tratamiento, las cosas empezaron a cambiar. Maddie rápidamente tuvo días buenos cuando parecía casi normal. Recuerdo haberla llevado a una exposición de flores y maravillarme de cuánto placer encontraba al mirar los muchos colores. Otros días apenas podía levantar la cabeza y podía ver cómo su fuerza se agotaba como el agua. Por un vidrio roto en los últimos días la trasladé a cuidados paliativos. La mayor parte del tiempo solo dormía sueño inquieto y agitado. Cuando se despertaba quería decir algo pero no tenía energía para largas conversaciones. Y sabes que yo siempre te he amado, me lo dijo más de una vez. Esto me dolió porque siempre lo había sabido. No había razón por la cual ella debería encontrar necesario asegurármelo todo el tiempo, pero solo le respondí que lo sabía y que siempre lo había sabido. La amé tanto como en su último día. Ella volvió en sí y tomó mi mano. Grace fue todo lo que dijo, pero yo sabía lo que ella quería decir. Estaba preguntando. Todo lo que tenía que hacer era sacudir la cabeza, decirle que lo siento por todo. Ella murmuró y se volvió a dormir. No se despertó más tarde esa noche, tuvo un ataque de respiración encadenada de estoques y luego se fue. Los dioses habían tomado su venganza.
Dije que salí de Miri y miré alrededor de nuestra casa tranquila. Ahora que estaba enterrada de manera segura, no había nada más que pudiera hacer por ella. Era hora de seguir adelante. Esas fueron palabras valientes, pero no encajaban con mi estado de ánimo. Hubo momentos en que me pregunté cómo seguiría adelante después de perder a las dos mujeres más importantes de mi vida, pero solo fue autocompasión. Tenía un hijo y su esposa y un hijo propio. Sabía que me amaban y me necesitaban tanto como a mí. Como los necesitaba, la vida puede haber perdido su entusiasmo, pero no tenía derecho a pensar en rendirme. Las siguientes semanas estuvieron llenas de una nueva tanda de dolor e incomodidad. El dolor implicaba tener que guardar las cosas de Maddie, especialmente su ropa, maquillaje y otros artículos personales. Artículos que sabía que tenía que hacer, no quería que se convirtieran en un patético santuario polvoriento, pero cada cosa que empaqué contenía muchos recuerdos. Y me tomó varios días completar esta tarea relativamente simple. Los amigos, conocidos y compañeros de trabajo con los que interactué durante las siguientes semanas me bombardearon activa y pasivamente con insultos. El museo donde trabajaba envió una delegación para ofrecer sus condolencias y, aunque aprecié el gesto apenas conocía a estas personas, la caligrafía firmada memorial que me entregaron fue vergonzosa. ¿Qué se suponía que debía hacer con ella? Colgarla sobre la chimenea. Muchos de nuestros amigos pasaron a ver cómo estaba, pero no sabían qué decirme aparte de las frases street que todos usan. Igualmente no sabía qué decir en respuesta aparte de respuestas. Igualmente treat. Lo peor de todo eran las personas que no podían pensar en qué decir y avergonzadas me evitaban. Los vi sacudir la cabeza o lanzar miradas preocupadas en mi dirección cuando pensaban que no me daría cuenta. No los culpé, a veces simplemente no hay nada que decir. Y durante la enfermedad de Matt comencé a visitar a nuestra ministra en la iglesia y ahora que ella se había ido, me di cuenta de que necesitaba seguir yendo allí. La ministra era una mujer sabia y dulce que me permitió. Derramé mi dolor en su pequeña oficina con una taza de té, además de consuelo espiritual. Demostró ser muy perspicaz sobre la naturaleza humana. Fue ella más que nadie quien me ayudó a superar mi autocompasión, pero cuando fui a verla, el viernes tuve un nuevo problema que me molestaba y avergonzaba. Después de que ella me sirvió una taza y se reclinó en su silla giratoria, comencé a hacer una confesión informal. Anoche tuve una pesadilla. Soñé que Maddie estaba viva, pero no venía a verme. Yo estaba acostado en mi cama, pero estaba indefenso y no podía levantarme. Maddie simplemente se rió de mí y salió por la puerta sin siquiera mirar atrás. Estaba tan enojado con ella que en ese momento sentí que la odiaba. Miré hacia arriba. Ante la cara pensativa del reverendo, ¿qué me pasa? ¿Cómo puedo tener estos sentimientos? Tomó un sorbo de su taza y me miró fijamente. Riley, ¿qué sientes? Es perfectamente normal, a nadie le gusta hablar de eso, pero me atrevo a suponer que la mayoría de las personas que han perdido a sus seres queridos sienten resentimiento y enojo hacia ellos en un momento u otro, pero sé cómo pueden. Eso fue cuando le pedí a Sheik que muriera por amor a Dios y todavía estoy vivo. Ella debe estar resentida conmigo, no al revés, pero ¿no te das cuenta de que dijo en voz baja que te dejó solo con todo tu dolor y pena? Cuanto más la amabas, más la amabas. Cuanto más la extrañas y más te duele, y la fuente de ese dolor es Maddie. No es de extrañar que sientas resentimiento hacia la persona que te hace llorar y sufrir tan terriblemente. Había un significado retorcido en sus palabras, pero aún así me sentí incómodo. ¿Qué puedo hacer para que esto desaparezca? No quiero pasar el resto de mi vida odiando a mi esposa muerta. El sacerdote sonrió levemente. No tienes que preocuparte por eso, Riley. La razón de tu enojo es porque todavía no has. No aceptes el hecho de que Maddie se ha ido, todo sigue siendo demasiado fresco y crudo. Una vez que lo aceptes, descubrirás que Ang también se ha ido y podrás concentrarte en los buenos recuerdos al salir de allí. Su oficina espero que tuviera razón. Fue muy frustrante descubrir que odiaba a la mujer que había amado durante tanto tiempo. Durante muchos años me alegré de tener una cita con nuestro ministro ese día porque me invitaron a cenar con Terry y su familia esa noche.
Lo último que quería hacer era ir a visitarlos con un enojo sin resolver en mi corazón. No me di cuenta de que la siguiente escena de mi drama estaba comenzando justo después de la cena. Terry y yo estábamos sentados en la sala de estar. Sally no nos había dejado solos y decía que necesitaba acostar a su hijo Lance. ¿Qué te pasa, Terry? Le pregunté, veo que tienes algo que hacer. Quiero decirme que se movió nervioso en su silla y se aclaró la garganta. Es Grace, dijo. Escuché de ella al instante. Toda la ira que el sacerdote había logrado contener durante el día volvió a salir, pero esta vez estaba dirigida a un nuevo target. ¿Le dijiste? Le exigí, ¿le dijiste que su madre estaba muerta? Me miró inquieto. Sí, papi, le dije, ¿y qué dijo? Pregunté más fuerte de lo que pretendía. Ella sabía que Maddie se estaba muriendo, ¿no pudo siquiera llegar a su casa? En el funeral de mi madre, lloró cuando se lo dije. Terry respondió, lo miré expectante. Eso no es todo, ¿verdad? Preguntó. Su rostro adoptó una expresión de culpabilidad. Ella me hizo jurar que no te lo diría, papá, pero no puedo cumplir mi promesa. Sé dónde está. Me quedé atónito después de 5 largos años. Terry continuó. Cuando le conté sobre la muerte de mamá, ella preguntó. Yo le envié algunas cosas de mamá que pudiera conservar. Tomé una de las cruces de mamá de las cosas que le diste a Sally y se la envié a su papá. Ella vive en Chicago. Tengo su dirección. Él me extendió un trozo de papel. Ah, y ella vive bajo el apellido de soltera de mamá, ahora es Grace Campbell. Tomé el papel con su nombre y dirección y vi que Grace de hecho vivía en Skaki, al norte de Chicago. Puse la dirección en mi bolsillo y me levanté. Papá, ¿qué vas a hacer? Terry preguntó alarmado. Solo hay una cosa que puedo hacer. Le dije que debo ir a verla. Me miró con disgusto. Sabía que dirías eso. Me acompañó hasta la puerta. Papá, no hagas ninguna locura. Lo miré triunfalmente. Le prometo a mi hijo que tan pronto como llegué a casa reservé un motel cerca de la dirección de Grace y luego me dirigí a la cama. Eran aproximadamente 3 horas en auto desde nuestra casa hasta Chicago y quería comenzar temprano. No sabía cuánto tiempo estaría allí, así que no estaba seguro de cuántas cosas empacar en el camino. Seguí pensando en lo que quería decirle después de 5 años y todo lo que había sucedido en ese tiempo. No sabía por dónde empezar. Repasé varios escenarios en mi cabeza, ninguno de ellos parecía correcto, había demasiadas cosas que no sabía. Sé que cuando llegué a Skaki ya era pasado el mediodía y decidí comer algo antes de dirigirme a su dirección. En realidad no tenía tanta hambre, pero sabía que el ácido que se había acumulado en mi estómago haría un agujero en sus paredes si no hubiera puesto algo allí para absorberlo. Cuando llegué a su dirección me sorprendí. Esperaba ver un barrio pobre, pero en cambio me encontré estacionado frente a un hermoso complejo lleno de lo que parecían ser altos. Entre las casas de 2 pisos me quedé tan atónito que cuando llegué a la puerta y toqué el timbre me olvidé del discurso que tenía intención de dar. Delante de sus ojos me miraban a través de la mirilla de la puerta y hubo una larga pausa antes de que se abriera. De pie en la puerta estaba mi hija perdida. Hacía mucho tiempo. Había pasado de ser una adolescente frágil a una hermosa joven tan alta como su madre. Se quedó mirando. Yo, con una expresión amarga, debería haber sabido que no debía confiar en Terry. Fue todo lo que dijo en ese momento. La rabia hirvió dentro de mí, traté de reprimir y me costó mucho esfuerzo no gritarle. Tratando de recomponerme, le pregunté bastante bruscamente, ¿es esa alguna forma de saludar a tu padre después de desaparecer durante 5 años? Suspiró. Tienes razón, papi, lo siento, por favor entra. Dio un paso atrás abriendo la puerta de par en par y entré a su casa. Todo estaba decorado con buen gusto y los muebles parecían bastante la nueva visión de su morada. Me planteó aún más preguntas. ¿A qué se dedica? ¿Cómo pudo permitirse vivir en un lugar tan agradable? ¿Qué había estado haciendo durante todos esos largos 5 años que había estado fuera? Me invitó a su casa. El sofá y se sentó en la silla frente a mí. Mientras la miraba, me llamó la atención nuevamente lo mucho que se parecía a ella. Madre, y ante ese recuerdo todo mi resentimiento y enojo estallaron de nuevo. ¿Por qué no viniste a casa para el funeral de tu madre?
Exigí. Ella me miró impotente. Papá, simplemente no podía, era tan complicado, simplemente no podía, eso es inaceptable. Dije que ella era tu madre, por el amor de Dios. Grace solo se sentó allí con la mirada baja. Traté de recuperar la compostura. Estaba tan ansiosa por verte. Dije más suavemente, ¿sabes cuáles fueron sus últimas palabras? Dijo, dile a Grace que. Lo siento, me sequé con rabia las lágrimas que parecían haber aparecido en mis mejillas. No sé por qué peleaban, pero no puede ser que fuera tan malo que ni siquiera viniste a verla siendo follada. Las lágrimas también corrían por sus mejillas, pero no pude, dijo desesperanzada, si volvía significaría que la había perdonado. ¿Cómo pude haber hecho eso, perdonarla por lo que le pedí, por la forma en que te trató? Respondió bruscamente, no puedo. No sé de qué estás hablando, dije enojado, tu madre me amaba y me cuidaba de mí todos los días de nuestros 35 años juntos, incluso cuando ella se estaba muriendo, me lo dijo una y otra vez. Podía ver la ira creciendo en los ojos de Grace y me recordó los buenos viejos tiempos cuando era una adolescente rebelde. Tal vez sea así, papá, pero ella tenía una forma divertida de demostrarlo. Solo pude sacudir la cabeza. No entiendo ni una palabra de lo que estás diciendo. Murmuré en respuesta. Ella jadeó y luego salieron las palabras. Papi, ella te estaba engañando. ¿No lo sabías? ¿Al menos no lo sospechas? Me recliné pesadamente en mi silla, me costaba respirar, dije que no, eso no puede ser verdad, Maddie nunca haría eso, ¿cómo puedes decir eso? Pero no había convicción en mis palabras, la duda creció. En mí, incluso mientras protestaba, es verdad, papá, la escuché hablando con él por teléfono. Me salté la escuela una vez y cuando mamá llegó, no sabía que estaba en casa. Tal vez necesitaba cambiarse para algún evento importante en el museo, pero de cualquier manera su teléfono sonó y era él. Podía escucharla hablando con él mientras caminaba por el dormitorio sacando la ropa que llevaba. Quería usarla, estaba hablando de lo que iban a hacer esa noche y luego comenzó a hablar de lo que le iba a hacer, resopló. Me sorprendió la escena que Grace me estaba contando y me aferré a cualquier clavo ardiendo que pudiera encontrar. Tal vez era una broma, cariño, tal vez solo estaba bromeando, pero Grace había roto su voto autoimpuesto de silencio y ahora todo iba a salir a la luz. Interrumpió mis cavilaciones. No, papi, no era una broma. Lo sé porque al día siguiente, cuando ella me reprendió por algo, la contradije, ella trató de negarlo, pero cuando comencé a repetirle lo que le había dicho, tuvo que admitirlo, no sé por qué, tal vez estaba cansada de vivir con la culpa, pero me contó todo lo que él fue hace cuánto tiempo que todo empezó. Entonces la mirada de disuasión en su rostro pareció disolverse y las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente y cuando terminó me dijo que nunca podría contárselo a nadie, ni a Terry ni a mis amigos. Menos que me dijeras que nunca lo aceptarías, que te divorciarías de ella y arruinarías nuestro hogar. No pude hacer eso, papá, yo no podía ser quien dividiera a nuestra familia con esas palabras. Se cubrió la cara con las manos y comenzó a sollozar a pesar de mi propia angustia. Me acerqué y me arrodillé junto a su silla para abrazarla, pero yo no podía permanecer en silencio. Lo que me dijo generó muchas más preguntas. ¿Qué pasó después? Le pregunté en voz baja. Traté de mantener su secreto, papá, y lo logré, probablemente por un par de meses. Tenía que terminar la escuela y solo quería terminarla. Ella miró hacia arriba. Pero era tan duro cada vez que ella te besaba, todo lo que podía pensar era en lo que ella le decía que iba a hacer con su boca cada vez que tenía algún evento en el museo. Me preguntaba si era solo una excusa para verlo de nuevo y cada vez que ella me reprendía por mis acciones, todo lo que podía pensar era ¿quién eres tú para juzgarme? Ella tomó un pañuelo y se sonó la nariz. Me sentí tan mal que pensé que iba a explotar y luego un día cuando realmente me afectó, ¿fue entonces cuando te peleaste con nosotros? Sabía que no podía quedarme allí un día más. No podía quedarme con mi mamá porque yo
No podía soportar sus mentiras y su actitud de «estoy por encima de todo», y no podía quedarme contigo porque sabía que no podía ocultarte todo y sería el fin de nuestra familia. La única salida era conseguir lo más lejos que pudo. Se encogió de hombros y fue entonces cuando huía. Chicago. Las preguntas pululaban en mi cabeza, pero la primera que salió de mi boca fue «¿Por qué fuiste a Chicago?». Ella me miró como si fuera estúpido porque ahí es donde vive. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Quién vive?, dije indignado. El tipo con el que se acostó. ¿Has oído hablar de él? Papá Carlton Morrison. De repente todo encajó en su lugar. Nunca había conocido a Carl Morrison, pero sabía quién era. Era un rico comerciante de materias primas que era famoso por el estrellas con las que salía porque era por su filantropía. Recordé que su primera donación multimillonaria al museo había sido una de las primeras fortunas de MTI que la había convertido en una estrella en ascenso en el departamento de desarrollo. Ahora me preguntaba qué tenía que hacer para conseguirlo. Y luego otro recuerdo apareció en mi cabeza cuando estábamos luchando. Financieramente tuvimos un golpe de suerte que nos ayudó a cambiar el rumbo. Maddie llegó a casa un día y me dijo que una tía que nunca había conocido había muerto y le había dejado una buena cantidad de dinero. Fue suficiente para salir de deudas y mantenerse a flote financieramente. Ahora me quedé preguntándome quién era la verdadera fuente de ese dinero, pero no puede ser. Pensé que había pasado tanto tiempo. Traté de recordar cuándo sucedió todo para que comenzara su romance, pero tan pronto como lo recordé, mis recuerdos fueron interrumpidos por un movimiento que venía de la parte trasera de la casa. Grace se puso de pie aturdida. Oh Dios mío, la despertamos. Luego desapareció por un pasillo lejano. Cuando reapareció estaba acompañada por una hermosa niña que debía tener alrededor de 2 o 3 años. Ella tenía un hermoso cabello castaño con flequillo que le llegaba hasta la frente y grandes ojos marrones, pero todo en lo que podía concentrarme en ese momento era en sus codos anormalmente grandes, el ángulo incómodo de sus extremidades inferiores y pies y lo difícil que era para ella caminar incluso con la ayuda de su madre. Me arrodillé y le tendí los brazos. Hola. Le dije en voz baja, soy tu madre. Abuelo, ¿cómo te llamas? Esos grandes ojos me miraron fijamente por un momento y luego dijo con voz interrumpida, Susie, hola, Susie, ¿puedo darte un abrazo? Miró para ver a su madre sonriendo y asintiendo, luego me extendió los brazos. La tomé con suavidad. Ella en mis brazos y me puse de pie sosteniendo a mi nieta en mis brazos. Mirando por encima de su hombro miré a Grace con ojos llenos de felicidad. ¿Por qué no me dijiste que era hora de que Sue comiera? Y ayudé a Grace a alimentarla lo mejor que pude. Después de eso, la niña quería salir, así que Grace tomó el cochecito y la puso en él. Luego caminamos por la acera bañada por el sol bajo los árboles hasta que llegamos a un pequeño parque. Susie cede y habló sola la mayor parte del camino. Había un patio de juegos en una parte del parque y vimos a media docena de niños jugando en uno de esos toboganes que bajaban en espiral. Uno por uno subían hasta lo alto de la escalera y luego se soltaban y rodaban por la espiral hasta que estaban en el suelo igual que yo, pensé Riley mientras caminábamos. Señalé con una expresión interrogativa a la preciosa niñita frente a nosotros. Grace se dio cuenta de que era parálisis cerebral, me lo dijo en voz baja. Asentí. No sabía mucho sobre parálisis cerebral, pero me di cuenta de que Susie necesitaría cuidados especiales por el resto de su vida. Abracé a mi hija. Lo sé. Siento mucho, nena, no necesitas. Para disculparme ella respondió con calma, ella es mi hija y mi responsabilidad, tengo todo bajo control. La miré interrogativamente pero ella parecía confiada. La ira estalló dentro de mí otra vez, pero no quería alarmar a Susie, así que traté de hablar más suave lo menos que puedas. Lo que podía hacer era dejarme saber que ahora tengo una nieta. Grace me miró con tristeza y luego nos llevó a un banco del parque. Ella y yo nos sentamos una al lado de la otra y ella suavemente hizo rodar el cochecito de Susie de un lado a otro. La combinación del sol y el movimiento del cochecito pareció adormecer a Susie después de comprobar el estado de su hija. Grace se volvió hacia mí y dijo con una expresión amable en su rostro, pobre papá, simplemente no entiendes que Susie no es tu nieta. Por supuesto que es mi nieta, dije indignada. Eres mi hija y ella es tu hija, así que yo soy su hija.
Abuelo, ella tomó suavemente mi mano. Eres mi papi, siempre serás mi papi, pero no eres mi papi. Hubo un rugido en mis oídos, o tal vez era el sonido distante de los dioses riendo. Esto no puede estar pasando, Jadee. Estuve allí cuando naciste. Me detuve. Grace sacudió la cabeza con tristeza. Lo siento mucho, papi. Vi la prueba de ADN. Fue entonces cuando me derrumbé y lloré. Encontrar a mi hija después de todo este tiempo y perderla de nuevo fue demasiado difícil para mí. Debimos haber sido una imagen extraña, un hombre mayor encorvado llorando amargamente, una mujer joven poniendo su brazo alrededor de sus hombros y tratando de consolarlo, un bebé durmiendo la siesta en un cochecito. Traté de recomponerme, pero todavía no podía pensar con claridad. Pero si no soy tu verdadero padre, entonces, ¿quién es? Grace me miró y de repente todas las piezas encajaron. ¿Cuándo te enteraste?, pregunté. Oh, no, hasta después. Ella respondió. Esto me sorprendió, pero luego Susie siseó. Realmente necesitamos recuperarla. Grace dijo y regresamos. No hablamos. Todavía tenía preguntas, pero mi angustia era demasiado grande para hacerlas. En ese momento me quedó claro que Maddie no era la protagonista de esta pequeña tragedia, era yo era el que estaba siendo atormentado por los dioses, recibiendo un golpe tras otro. Recordé una frase que se repite a menudo: a quien los dioses quieren destruir, primero lo vuelven loco. Pude entenderlo, sentí que me aferraba al sentido común con las yemas de mis dedos. Grace nos preparó una cena sencilla y la ayudé a alimentar a Susie nuevamente después de comer. Sostuve a la pequeña preciosidad en mi regazo y le leí uno de sus libros favoritos. Señalé con entusiasmo las imágenes y leí las palabras en las páginas después de que la niña se fue a la cama. Grace y yo regresamos a la sala de estar. El tiempo con Susie me había dado un breve respiro de mi confusión mental, pero ahora necesitaba respuestas a mis preguntas. Se quería saber qué le había pasado a Grace en los 5 años que había estado fuera. Cuéntame otra vez por qué te escapaste a Chicago. Empecé. Fue simple, papá. Vine aquí porque quería verlo, encontrarme cara a cara con el hombre que arruinó mi vida y amenazó con destruir a mi familia. Tenía que descubrir qué clase de hombre podría haber hecho que mamá hiciera lo que hizo. Entonces, ¿qué pasó?, pregunté. Bueno, fue fácil encontrarlo. Todos sabían dónde vivía Carlton Morrison, así que caminé hasta su mansión y exigí verlo, y cuando le dije que era la hija de Mattie Moore, me dejó entrar y, ¿qué hizo? Dijo que admitió fácilmente que había tenido una aventura con mamá durante años, incluso dijo que esperaba que continuara. No mostró absolutamente ningún remordimiento. Yo quería sacarle los ojos. Suspiró, pero luego comenzó a preguntar por mí, porque había estado con ella. Ven y dime. ¿Cuáles eran mis planes? Cuando admití que no tenía ningún plan, él se ofreció a dejarme quedar en una de las habitaciones de su mansión. Dijo que si necesitaba dinero me pagaría por hacer varios trabajos para él, así que pensé, ¿por qué? No tenía a dónde ir y él me debía por el infierno por el que me hizo pasar. Además, pensé que estar cerca de él me daría una mejor comprensión de por qué mamá lo engañó. Negué con la cabeza. Es tan difícil para mí imaginarlo. Le dije que, viviendo en la casa de tu peor enemigo, sonrió amargamente. Lo sé, papá, pero debes darte cuenta que es muy persuasivo, hombre. Él sabe cómo halagarte y bromear contigo hasta que hagas lo que él quiere. No me sorprende que logre salir con todas esas modelos y estrellas aún sin su fortuna. Es un compañero encantador. Ella bajó la mirada por un segundo. Papá, yo no me di cuenta, inmediatamente, de lo posible que era seducir a mamá. Tiene un don tal para hacerte hablar de algo que después de un tiempo piensas que fue tu idea y luego te dice que eres una chica inteligente por sugerirlo. Su rostro se oscureció. Y ahora ella no me estaba mirando. Papá, no sé si lo sabes, pero siempre pensé que mamá y yo competíamos entre nosotros. Esto no fue una sorpresa para mí. Noté que aunque Maddie y Grace peleaban entre sí como gatos callejeros, Grace siempre intentó imitar a su madre, y cuando Maddie notó los esfuerzos de Grace, intentó superarla en una cosa u otra. Oh, sí, noté la rivalidad madre-hija. Grace todavía no me miraba al principio. Quería averiguar que ese tipo de hombre era capaz de seducir a mi madre, pero después de un tiempo me pregunté qué hacía ella para seducir a un hombre que podía.
Conseguir a casi cualquier mujer me sentí inquieto. Esto no podía estar pasando. Grace lloró otra vez. Papá, lo siento mucho por haberlo hecho. Empecé a acostarme con él. Quería demostrar que todo lo que mamá podía hacer yo lo podía hacer mejor ella. Podría haber tenido a Carlton Morrison por un amante, pero se lo alejé y lo logré, papá, pero pagué mi precio. Me hizo hacer cosas terribles de las que me avergüenzo incluso ahora. Había otros hombres y mujeres y detente, grité, no quiero escuchar, ya no quiero saber. Entonces la energía me dejó como el aire de un globo pinchado y me desplomé en el sofá. Grace estaba durmiendo con el amante de su madre. Grace vio mi vacilación y sacó la conclusión equivocada. Papá, puede que haya sido una, pero en al menos fue honorable, me puso en esta casa y me ayudó a conseguir un trabajo, también pagó todas las facturas de su trabajo y sus facturas médicas desde entonces. Qué generoso de su parte, sonreí. Te pagó para que mantuvieras la cabeza gacha y cubrieras su pecado, Grace. Se sentó reclinándose en su silla. Ahora sabes por qué no podía volver a casa. Papá, sabía que vendrías. Ódiame, pero no tanto como me odio a mí mismo, sollozó. Pensé en cómo había vivido todo este tiempo con culpa y autodesprecio y me di cuenta de que era tan víctima como yo. Cuando la abracé, me di cuenta de lo que necesitaba. ¿Qué hacer? Me levanté. Se está haciendo tarde. Grace, ha sido un día traumático para los dos. Necesito volver al motel y dormir un poco. Ella trató de detenerme. Papi, ¿no puedes dormir aquí esta noche? Puedo trasladar a Susie a mi habitación. Y puedes poner una cama ahí. Sé que estará feliz de verte cuando se despierte. Le di una sonrisa forzada. No pensaría en molestar a Susie. Ustedes vayan a la cama. Estaré bien en el motel. Ella corrió hacia mí y me abrazó como si no quisiera soltarme. Te extrañé, papi. De verdad que sí. Se apartó para mirarme a los ojos. Te amo, papi, y no importa lo que pase, siempre serás mi papi. Le devolví el abrazo. A pesar de todo lo que había pasado hoy, me sentí maravilloso al reunirme con mi hija perdida mientras me dirigía hacia la puerta que ella había agarrado. Mi mano, papi, no vas a hacer ninguna locura, ¿verdad? Le sonreí. Terry me preguntó lo mismo. Le prometí que no lo haría y te prometo lo mismo. Luego me dirigí a la salida. A veces los buenos padres tienen que liar a sus hijos. Cuando me registré en mi habitación de motel estaba exhausta, pero las revelaciones del día me mantuvieron despierta. Desearía poder hablar con nuestro sacerdote en casa porque realmente necesitaba a alguien a quien poder contarle todos los horrores que me habían sobrevenido, pero no había nadie en la habitación del motel excepto yo y esos dioses risueños que seguían encontrando nuevos golpes para el desventurado mortal. Al darme la vuelta, finalmente no pude soportarlo más, me levanté de la cama y encendí mi iPad. Luego comencé a buscar información sobre Carl Morrison, el antagonista que me había robado a mi esposa, a mi hija y ahora a mi nieta. Había mucha información sobre el hombre a quien algún periodista inglés descontento había apodado el Playboy del Medio Oeste. Me enteré de que Morrison había heredado su fortuna original de su padre, pero a diferencia de los hijos de muchos hombres ricos, Carlton tuvo mucho éxito después de recibir una parte de su herencia. Estudió el mercado de materias primas. Luego, a través de una serie de movimientos astutos pero audaces, logró duplicar el dinero de su padre durante una de las burbujas periódicas que ocurrieron en el sector de las materias primas. Por supuesto, su fortuna no estaba en la escala de la de Bill Gates, pero era un hombre muy rico de todos modos. Luego, como guiado por algún genio cis, cobró y dejó a miles de otros inversores con el problema. Cuando la burbuja inevitablemente estalló, se habló de una investigación, pero hasta donde yo sé, no se hizo nada al respecto. En cambio, el joven multimillonario centró su atención en para el mundo del arte, convirtiéndose en un importante mecenas de las artes y saliendo con las mujeres más atractivas del ojo público. Las historias de fiestas en su mansión de Chicago se convirtieron en leyenda y los chismes sobre sus hazañas románticas llenaron las páginas de una docena de tabloides. Pero noté con interés que había muy pocas entradas recientes y finalmente encontré un grupo de artículos con una explicación. Resultó que hace un año el Playboy había sufrido un derrame cerebral y se retiró del escenario público. Esta noticia alegró mi corazón, de hecho me dio esperanza en su estado debilitado.
Pensé que me sería más fácil vengarme y vengarme si no me equivoco fue lo que yo quería lograr. Este hombre me había hecho un daño indescriptible a mí y a mi familia y no iba a dejarlo quedar impune. Las revelaciones de hoy fueron como una serie de golpes de martillo, cada uno de los cuales me dejaba caer más y más en una espiral hasta que sentí que matarlo era la única manera de terminar con el dolor. Sabía que no escaparía del castigo por tal crimen, pero no me importaba cómo se puede castigar a alguien que ya está muerto. Al menos tendría la satisfacción de saber que había tomado él conmigo y yo ya sabía cómo hacerlo. Mi hija sin darse cuenta me había mostrado el camino. Volví a la cama. Y esperé a que llegara el sueño ahora que había hecho el compromiso. Me parecía que mi determinación seguramente traería el descanso que necesitaba tan desesperadamente necesitaba. Sin embargo, descubrí que todavía no podía conciliar el sueño. En lugar de eso, seguí pensando en una cita que se me había ocurrido ese día. Aquellos a quienes los dioses desean destruir, primero los vuelven locos. ¿Es este realmente mi destino si ya hubiera llegado al punto? De locura debería haber dado ese paso final para matar. Después de todo, después de eso no habría redención, no habría vuelta atrás, ¿no? Destinado a terminar mi vida de esta manera, un peón en algún juego olímpico, o tenía otra manera. Me quedé allí mucho tiempo reflexionando sobre estas preguntas eternas y luego me quedé dormido. Al despertar a la mañana siguiente me sentí extrañamente renovado. Tal vez así es como se hace la decisión final sucede cualquiera sea la razón. Fue bueno que tuviera tiempo para descansar porque tenía mucha preparación por delante. Trabajé toda la mañana parando solo para comer un poco cuando mi estómago protestó. Cuando terminé mis preparativos, era mediodía. Reuní mis cosas y me dirigí a la recepción para verificar que había un gerente de turno detrás del mostrador y mientras procesaba mi factura, obviamente notó mi reserva original. No esperábamos que se fuera temprano. Señor Moore, ¿está contento con todo? Le sonreí y le dije, oh, sí, todo ha estado bien. Pensó que vio una oportunidad para repetir el negocio. ¿Entonces puedo ayudarte a hacer reservas para tu próxima visita? No, le dije que nunca volvería a estar aquí. Vi la mirada perpleja en su rostro. Me di la vuelta y caminé lejos. El camino hacia el sur desde Skaki fue bastante agradable. El tráfico en las carreteras no era tan pesado como lo era normalmente los domingos. Dios me dio la oportunidad de pensar en las mujeres de mi vida. La infidelidad de Emtraí me sacudió hasta el fondo. ¿Cómo podía decir que siempre me había amado cuando había tenido aventuras a lo largo de los años? Y luego estaba Grace. Podía entender el estrés que eso me generó. Ella huyó, pero no podía entender cómo pudo convertirse en la amante de un hombre que sedujo a su propia madre. Y luego estaba la pobre Susie, la única inocencia real, pero ella también había sido víctima de la relación impía entre su madre y este hombre. Seguí volviendo a Carlton Morrison, me di cuenta de que era mi enemigo mortal, el enemigo de mi familia y el verdadero antagonista en este drama. Tenía que lidiar con él. Si no lo hacía, nuestras heridas nunca sanarían. Este conocimiento me trajo una extraña sensación de calma cuando llegas al punto donde solo queda una cosa por hacer. Es reconfortante. La mansión Morrison estaba ubicada en el vecindario Lincoln Park de Chicago. Cuando finalmente la encontré no pude evitar quedar impresionado. La mansión era enorme con un muro de piedra y hierro. Rodeaba un enorme terreno. El edificio tenía 3 pisos de altura y estaba revestido de piedra gris y rematado con torretas y aspilleras. Parecía más una fortaleza que una casa. No había lugares para estacionar en la calle, así que estacioné frente a una boca de incendios. ¿Qué me importaba si se llevaban mi auto? La entrada principal estaba protegida por una puerta de acero pesada. En lugar de abrirse rodó hacia un lado. Noté una viga de acero reforzando el centro de la puerta. Nadie iba a abrirse paso a través de ella. Mi plan era simple. Tomé el ejemplo de Grace. Ella había podido infiltrarse en su guarida aprovechándome tanto de la curiosidad como de la vanidad de Morrison. Tenía la intención de usar esas mismas debilidades para romper el muro de su castillo. Me acerqué al altavoz que estaba al lado de la puerta y presioné un botón. Una voz me preguntó por qué estaba aquí. Estoy aquí para... ¿Conoce a Carlton Morrison?, dije con confianza mirando directamente a la cámara de circuito cerrado de televisión que me observaba. ¿Cuál es la naturaleza de su negocio?,
preguntó la voz con frialdad. Soy un viejo amigo mío, Moores. Le traje al señor Morrison el último regalo de Maddie, dígale que Melaine Moore lo envió. Me la recordará. Hubo una larga pausa y yo estaba empezando a pensar que mi confianza era infundada, pero entonces la voz habló de nuevo. Por favor, camina por el camino de entrada hasta la entrada principal, te esperaré allí. En ese momento, la enorme puerta comenzó a retroceder lentamente hasta que se abrió lo suficiente para que pudiera pasar con seguridad. Tan pronto como lo hice, la puerta cambió de dirección y se cerró con un sonido metálico. Cuando me acerqué a la puerta principal, la puerta se abrió y una sirvienta me saludó. ¿A quién debo decirle que el señor Morrison lo llama, señor?, preguntó cortésmente. Mi nombre es Riley. Respondí. Esperé mientras iba a avisarle a su amo. El pasillo principal por el que pasó tenía una escalera de caracol. Abrió las pesadas puertas dobles debajo de la curva de la escalera y desapareció adentro mientras esperaba. Miré hacia arriba. La escalera tallada y adornada era enorme y se extendía 3 pies completos. Historias arriba. Mientras miraba hacia abajo, el ama de llaves reapareció a mi lado. El señor Morrison lo verá en su estudio, señor. Si me sigue. Con estas palabras me condujo hacia las puertas dobles de las que acababa de salir. Mientras pasábamos bajo las escaleras pensé, esto es lo que está debajo de la habitación a la que entramos. Era un panel de roble y oscuro. Incluso el enorme LED, las ventanas de vidrio no eran suficientes para iluminar el lugar. Sentado en un escritorio de caoba frente a la ventana más grande había un hombre con una cara que reconocí de fotos que había visto en línea. La característica más distintiva de su rostro era una cabeza llena de cabello castaño peinado hacia atrás. Sobre su frente seguramente a las mujeres les gusta pasar sus dedos por ella. Pensé que la ama de llaves dio media vuelta cerrando las pesadas puertas detrás de ella. Mientras me acercaba a la mesa se puso de pie torpemente y se estiró sobre la mesa para estrechar la mía. Entra muchacho, dijo yo. Lamento no haber salido a recibirte. Tuve un derrame cerebral hace un año y ahora ya no me muevo tan bien. Me hizo gracia su acento inglés. Según su biografía, parecía que su familia había venido de Irlanda durante la hambruna de la patata. Bueno, pensé que los ricos deben tener sus pequeñas idiosincrasias. Al mirarlo más de cerca, pensé que podía detectar signos de un derrame cerebral. Su brazo izquierdo parecía colgar un poco suelto y el lado izquierdo de su cara parecía haberse hundido un poco. Más de lo que suele dictar la edad. Sin embargo, seguía siendo un hombre atractivo y se podía ver cómo podía atraer a las mujeres incluso si no lo era. Rico, entonces eres un viejo amigo de Maddie, continuó, es una pena que esté muerta, era una mujer hermosa e inteligente, la extraño mucho, me gustaría poder ir a su funeral, pero con el derrame cerebral y todo, se encogió de hombros y sonrió, apreté los dientes. Mientras lo observaba decir perogrulladas pero me mordí la lengua. Tendría mi turno. Parecía molesto por mi silencio y después de un momento habló de nuevo. Entiendo que tienes algo, Maddie quería que recogiera, ¿es correcto? Cuando solo asentí él continuó, me gusta que ella siempre piense en los demás. Siempre ha sido así, ¿no lo sabes? Al reflexionar sobre lo que había aprendido durante el fin de semana, me pregunté si Maddie realmente había dejado de pensar en los demás. Tal vez eso no fuera justo, pero si dejó de pensar, lo fue. Solo después de que ella ya había hecho lo que quería hacer, pensé con amargura, se aclaró la garganta. ¿Qué tienes exactamente para mí de ella? Tal vez algún tipo de recuerdo o carta. No, respondí, nada de eso, solo un mensaje simple. Cuando hice una pausa, comenzó. Para mostrar impaciencia, entonces, ¿qué es? Me incliné sobre la mesa de modo que mi cara era una pie de su solo esto dije enfáticamente. Que te jodan. Tiró su silla hacia atrás sorpresa y alarma. Oye, ¿qué es eso? Entonces una expresión extraña apareció en su rostro y gruñó. ¿Quién eres tú? De todos modos noté que su acento inglés había desaparecido. Ya se lo dije, tu ama de llaves, dije con calma, pero creo que me entendió mal. Mi nombre es Riley Moore. Se estremeció cuando me escuchó. Entonces debe ser Maddie. Así que eras. Es cierto, lo interrumpí. Soy el esposo de Maddie. El cornudo.
Pensaste que la engañaste por tanto tiempo. Muchos años solo ahora estoy aquí y es hora de que pagues por lo que has hecho. Su rostro se puso pálido y miró desesperadamente a su alrededor. Su mano izquierda trató de alcanzar el timbre incorporado en su escritorio, pero los movimientos eran bruscos y lentos. Ni siquiera pienses en pedir ayuda, le dije rápidamente, que podría estar en este escritorio mucho antes de que alguien llegue aquí. Él apartó la mano bruscamente. ¿Qué vas a hacer más? ¿Destruirme por un pequeño asunto que sucedió hace mucho tiempo? ¿De verdad quieres pasar el resto de tu vida en prisión? Porque tu esposa te dejó unas cuantas veces, probablemente no sea suficiente el adulterio, respondí, pero el hecho de que dejaras embarazada a mi esposa podría abrirme el apetito, y el hecho de que sin saberlo cría a tu hijo como lo haría mi hija ciertamente se sumaría a mi motivación, y luego estás tú. Poniéndolo todo junto, una sentencia de por vida no me parece tan terrible. Mientras enumeraba mis afirmaciones, Morrison se puso cada vez más agitado. El sudor comenzó a correr por su frente y sus ojos. Me incliné sobre su escritorio nuevamente cuando me fui a la cama anoche. Planeé destruirte esta noche, pero esta mañana se me ocurrió una mejor idea. Voy a dejarte vivir para que puedas experimentar todo el dolor, la pena y el horror por los que pasé. Su voz era un susurro de caballo. ¿Cuáles son? Lo vas a hacer, es simple, dije. Te voy a arruinar cuando me vaya de aquí. Voy directo a la policía para emitir una orden de arresto en tu contra, pero un hombre de tu fortuna puede comprar ese tipo de cosas, así que yo no voy a correr ningún riesgo. Tan pronto como salga de la sede de la policía, iré a la oficina editorial del Sun Times y se lo diré. Toda la historia resuelta. Tan pronto como termine, me pondré en contacto con todos los tabloides y columnistas de chismes que alguna vez hayan escrito sobre ti y les haré saber que Rouder eres realmente. Cuando termine tendrás que tapar la historia. Puerta de hierro frente a tu casa, porque todos los blogueros del mundo estarán ansiosos por encontrar suciedad sobre ti. En cuanto a tus amigos en el mundo del arte, cuando descubran lo que has hecho, apuesto a que no te tocarán a menos de 10 pies. Probablemente publicaré tu foto y te pondré en guardia, por lo que ni siquiera podrás atravesar las puertas de sus museos. Pasarás de ser un mecenas de las artes a un paria social, un leproso rechazado y vilipendiado. Mientras hablaba, Morrison se hundió cada vez más. En su silla era evidente que estaba visualizando el destino que yo estaba prediciendo, y cuando terminé se estremeció visiblemente. De repente su mano derecha se lanzó hacia un lado y abrió uno de los cajones de su escritorio. Deslizando su mano dentro, sacó una pistola 9 milímetros que me señaló el pecho. Eres un incluso más tonto de lo que pensaba, más, gruñó, ¿que me impide dispararte ahora mismo? Antes de que puedas contar tu historia al mundo entero, todo lo que tengo que hacer es decir que me amenazas y me vi obligado a defenderme. Ni siquiera mentiré. Me levanté derecho. Sigue adelante y dispárame, Morris, hice mi invitado. Después de lo que me hiciste a mí y a mi familia, ya estoy muerto. Mi respuesta lo tomó por sorpresa y dudó, pero antes de que lo hagas, quiero que te des cuenta de que dispararme no te servirá de nada. Continué. Le envié toda la historia a mi abogado a casa esta mañana. Si no recibe noticias mías antes del mediodía, le he dado instrucciones de que le dé todos los hechos a la policía de Chicago y luego vaya a el Sun Times y todos los demás medios. Tu nombre será arrastrado tan profundamente en el barro que nunca podrás limpiarte y no hay absolutamente nada que puedas hacer para detenerlo. Pero, ¿qué pasa con Grace? ¿Qué pasa con mi nieta? Él te suplicó, las estás condenando al mismo destino que yo y tú no quieres eso. Mi hija, o sea tu hija, ya se odia a sí misma porque se siente culpable por lo que ella ha terminado de decir la verdad. Es la única manera que conozco de ayudarla a perdonarse a sí misma. Y en cuanto a la pobre Susie, dudo mucho que su nombre o foto lleguen alguna vez a las noticias. Incluso si así fuera, la pobre niña desafortunada probablemente nunca se enteraría. No me importa mucho. Ya has hecho todo lo que podías hacernos, Morrison. No puedes hacernos más daño del que ya has hecho. Lo único que te queda por hacer es unirte a nosotros en el infierno que has creado. Pero yo tengo dinero, exclamó. Mucho dinero. Puedo hacerte un hombre muy rico si te olvidas de todo esto. Sonreí. Tu dinero no me devolverá el amor que le quitaste a mi esposa, no me devolverán a la hija que debería tener tenía o la nieta que nunca supe que tenía. Tu dinero no significa nada para mí. Mientras lo miraba lentamente bajó
El arma a la mesa me miró con ojos acosados y no pudo decir nada. Me giré para alejarme. Escuché movimiento detrás de mí y cuando miré por encima del hombro lo vi levantar la ametralladora de nuevo. Seguí caminando. Si me iba a disparar, lo haría. Iba a estar atrás. Ya veremos cómo se lo explica a la policía. Sonreí para mis adentros. Llegué a la puerta y la abrí sin mirar atrás. No había pasado nada. Crucé el umbral y cerré la puerta detrás de mí. La criada ya estaba esperando. ¿Se va, señor Riley? Sí, respondí. Hice todo lo que tenía que hacer. Mientras salía de la puerta principal, las grandes puertas de acero comenzaron a abrirse y comencé a caminar hacia ellas. Casi estaba allí cuando escuché un solo disparo. Desde detrás de las paredes grises seguí caminando e increíblemente mi auto estaba estacionado justo donde lo había dejado. Me alejé de la acera, me puse detrás del volante y bajé las ventanillas para dejar entrar aire fresco al auto. Tal vez eso eliminaría el hedor de decadencia y perversión que permanecía detrás de mí desde esa habitación oscura debajo de las escaleras. Mientras conducía pensé en lo que había sucedido. Sabía que los mortales no podían superar a los dioses, pero al menos tampoco había dado ese paso final hacia el asesinato y la locura. Y entonces otro pensamiento me golpeó: ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera sido el personaje principal de este drama? Tal vez Morrison lo hubiera sido. El objetivo de Dios todo el tiempo, no yo. Si ese era el caso, no sabía si sentirme aliviado o indignado. Al final, decidí que no importaba. De cualquier manera, la obra finalmente estaba llegando a su fin cuando llegué a Skaki. Tuve que pasar por el pequeño parque donde Grayson, Susie y yo habíamos caminado el día anterior. Cuando miré por la ventana lateral, vi a un niño pequeño que había subido a la cima del tobogán en espiral, pero ahora estaba sentado en él. Tenía miedo de bajar. Me detuve para ver a su madre. Estaba parada en la parte inferior del tobogán. Está bien, ella dijo, puedes bajar. Él la miró con los ojos muy abiertos, luego pareció tomar una decisión y soltó su agarre y se deslizó por la rampa con seguridad. Mientras se acercaba al final de el movimiento se hizo más lento hasta que se detuvo en la parte inferior. Miró triunfante a su madre y luego se apresuró a las escaleras para comenzar a subir nuevamente. Sonreí y encendí el auto nuevamente. Estaba listo para comenzar. También Wagrace debe haber estado mirando a través de las cortinas, porque abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Saltó y me abrazó. Papá, yo estaba tan preocupado por ti que intenté llamarte pero no contestaste. Estaba seguro de que algo te había pasado. Sonreí ante la ironía de sus palabras, pero no dije nada. En lugar de eso, puse mi brazo alrededor de su cintura y caminé con ella. Entra a la casa. Tienes que prepararte, Susie. Le dije que te llevaría a casa. Epílogo. No engañé a Morrison. Le había enviado por correo electrónico toda la historia a mi abogado esa mañana, pero cuando escuché en la radio que el rico filántropo Carlton Morrison había sido encontrado muerto en su casa por una herida de bala autoinfligida, le dije a mi abogado que dejara los documentos en paz. El suicidio de Morrison fue suficiente expiación por sus pecados, me pareció, pero aún no había terminado con el señor Morrison. El proplate no tenía esposa ni testamento, así que naturalmente sus parientes se pusieron furiosos ante la perspectiva de dividir su patrimonio. Imaginen su horror cuando mi abogado presentó la prueba de ADN de Grace. Bajo la ley de Illinois, si una persona tiene un descendiente que muere pero no tiene cónyuge, todo el patrimonio pasa a ese descendiente. Morrison asestó un golpe terrible a mi familia. Pero cuando cayó el telón final, yo era el único. Uno se quedó en el escenario. Además logré preservar mi vida en cordura, así como recuperar los restos de mi familia y quizás lo más importante, supe que mi preciosa nieta nunca se vería privada del cuidado y el tratamiento que pudiera necesitar por el resto de su vida. Su vida fue suficiente para mí. El final. Gracias por ver. Espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete a mi canal y mira el próximo video.